Listo, doctor, ya puede empezar. Mm. Ya puede empezar, doctor. Ya puedo empezar, Sí. ya. Bien, buenas tardes a ustedes, queridos amigos, de nuestro curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Hemos estado dando ciertos acercamientos a Han primero, luego a Belli. Hoy vamos a retomar, tenemos textos y vamos a retomar el texto que está en la página 72, por favor. En la página 70 vamos a trabajar con ese texto, ¿no? Vamos a hacer una lectura. Es un texto narrativo que va desde la página 72 hasta la página, desde la 72 hasta cierta extensión, pero será oportunidad de portar hasta la 78, de la 72 a la 78, y se llama uno de cada tres, ¿no? Así se llama, uno de cada tres. Es una expresión, ¿no? Uno de cada tres, expresión que se usa mucho en la estadística, por ejemplo, la cuestión numérica. Entonces quiero que usted repare que es un texto enigmático, ¿no? Enigmático. Creo que plantea ciertos problemas. Me gustaría que ustedes, que son lectores muy agudos, lectores con mucha enjundia, con mucha capacidad de análisis, ¿no? Tratemos de responder a ciertas interrogantes. Por ejemplo, de entrada les digo que este poema plantea el problema de quién es el que escribe y a quién le escribe, ¿no? Que ya es un problema serio, ¿no? Entonces, ya al leerlo, vamos a ir a ver si luego de terminar el texto trabajemos con este cuestionario. Una primera cuestión sería ¿quién escribe y a quién escribe? ¿No? ¿Qué es lo que se cuenta aquí? ¿Qué es lo que se dice aquí? ¿No? El relato. ¿Qué historia es la que se transmite desde la voz narrativa, que está dirigida a un tú? Aquí hay un yo que está dirigido a un tú. Pero ¿cuáles son las identidades que están detrás de esas dos instancias de enunciación, ¿no? En otras palabras, ¿quién es el enunciatario? ¿Quién es el enunciador? ¿Y quién es el enunciatario? ¿No? Luego el texto habla también de una necesidad que es muy importante. En el texto ustedes van a ver que se habla de un problema. Y el enunciador habla del conocimiento que él tiene de ese problema, dirigiéndose a ese tú, y le plantea una solución, ¿no? Para completar la información sobre la lectura que haremos de este texto, el autor es Augusto Monterroso, ¿no? El famoso Augusto Monterroso, famoso entre otras razones por ser el autor del texto narrativo más breve, ¿no? Que ustedes conocen. Y por otro lado, fíjense que el texto tiene un epígrafe, ¿no? Es parte de él,
El epígrafe, como ustedes saben, es una clave de lectura. Nos está adelantando algo acerca del texto. Y aquí, por ejemplo, el epígrafe elegido corresponde a un antiguo escritor de la literatura latina, Plauto, ¿no? Plauto, me parece que era sobre todo el autor de comedias, le gustaba el humor. Entonces, ¿qué dice Plauto? ¿No? ¿Qué dice Plauto? ¿Cuántas personas están en clase? Sí, ya hay varios conectados. ¿Ah? Ya hay varios conectados. Está la señorita Loero, el señor Medina, el señor Osorio. Hay 3 estudiantes ya. Y ya. Tienen más del 50% porque ellos son Sí, 4. sí, sí. Son Bueno, solo 4. entonces como contamos con la señorita Loero, el señor Medina Sí, también, el señor Medina está. y el señor Osorio Y el también, señor Osorio, ¿no? Están sí. los 3, ya. Entonces, vamos a... Tomen en cuenta entonces el epígrafe de Plauto, ¿no? Dice, más querría encontrar quien oyera las mías que a quien me narre las suyas. Ese es el epígrafe de Plauto que ha elegido este texto que se presenta como un texto enigmático, ¿no? Y creo que sí, que es enigmático, pero estoy seguro que con la inteligencia de ustedes vamos a poder, en parte por lo menos, si no totalmente, o quizá totalmente, entender, ¿no? Por qué, para comenzar, le ha puesto este título, ¿no? 1 de cada 3. Y esto lo ha reforzado con la presencia, con la incorporación de este epígrafe. Entonces vamos a pedir en primer lugar a ver a la señorita Loero que inicie la lectura, ¿no? Inicie la lectura de 1 de cada 3. Y ya leo en ciertos momentos de la señora Medina, Osorio. Tampoco es tan extenso el texto, ¿no? Pero de todas maneras para que todos puedan leer y todos luego podamos participar en la exégesis de este texto que a mi modo de ver tiene algo de enigmático y a la vez algo de revelador, ¿no? Ambas cosas quisiera que se pudieran percibir a través de la lectura, ¿no? Otra pregunta podría ser, y lo dice el texto además de forma explícita, ¿no? Es decir, corresponde a una cierta modalidad de la escritura, es decir, se puede ubicar dentro de cierto género, ¿no? Dentro de cierto género. Ya. A ver, señorita Loero, por favor, comience usted con la lectura de 1 de cada 3. Sí, profesor. Buenas tardes. Fuerte, por favor, para podernos escuchar bien, sobre todo yo que... Okay. Bueno, todos. Está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Es probable, también, que al principio la tome como una broma sangrienta, y casi seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí. Y, no obstante, difícil caería en el error más grave. Vaya, en su descargo que no sería el primero en cometerlo, ni el último, desde luego, en arrepentirse. Se lo diré con toda franqueza, me da usted lástima, pero este sentimiento no solo resulta natural, sino que está de acuerdo con sus deseos. Pertenece usted a esa taciturna porción de seres humanos que encuentran en la conmiseración ajena un lenitivo a su dolor. Le ruego que se consuele, su caso nada tiene de extraño. 1 de cada 3 no busca otra cosa, en las más disimuladas formas. Quien se queja de una enfermedad tan cruel como imaginaria, la que se anuncia abrumada por el pesado fardo de los deberes domésticos, aquel que publica versos quejumbrosos, no importa si buenos o malos, todos están implorando,
en el interior de los demás un poco de la compasión, que no se atreven a prodigarse a sí mismos. Usted es más honrado, desdeña versificar su amargura, encubre con elegante decoro el derroche de energía que le exige el pan cotidiano. No se finge enfermo. Simplemente cuenta su historia y, como haciendo un gracioso favor a sus amigos, les pide consejos con el oscuro fin de no seguirlos. A usted le intrigará cómo me he enterado de su problema. Nada más sencillo, es mi oficio. Pronto le revelaré qué oficio sea ese. Continúo. Hace 3 días, bajo un sol matinal poco común, abordó usted un autobús en la esquina de Reforma y Castilla. Con frecuencia las personas que afrontan estos vehículos lo hacen con expresión desconcertada y se sorprenden cuando encuentran en ellos un rostro familiar. ¿Qué diferencia en usted? Me bastó ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara conocida entre los sudorosos pasajeros para tener la seguridad de haberme topado con uno de mis favorecedores. Obedeciendo a un hábito profesional, aguzé furtivamente el oído. Y en efecto, no bien había usted cumplido, deprisa con los saludos de rigor, se produjo el inevitable relato de sus desgracias. Ya no me ocupo duda. Expuso los hechos de tal forma que era fácil ver que su amigo había recibido las mismas confidencias no más allá de 24 horas antes. Seguirlo durante todo el día hasta descubrir su domicilio fue como de costumbre la parte de mis disciplinas que, me gustaría saber la razón, cumplo con más placer. Ignoro si esto le servirá de enojo o de alegría, pero me veo en la urgencia de repetirle, no es singular. Voy a exponerle en 2 palabras el proceso de su situación presente. Y si, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra cosa que la confirmación de la infalible regla. Ya, muchas gracias, señorita Loero, leyó usted muy bien. Señor Medina, Gracias. por favor, usted también es otro lector muy competente. Siga usted. Ok, profesor. Infalible regla terminó, ¿no? Sí, después de la infalible regla. Correcto. Padece usted una de las dolencias más normales en el género humano. Más La generales, dijo, necesidad. ¿no? ¿Está bien ahí? Sí, más generales en el género humano. Ya, siga usted. Ya. Padece usted una de las dolencias más normales en el género humano, la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Desde que comenzó a hablar, el hombre no ha encontrado nada más grato que una amistad capaz de escucharlo con interés, ya sea para el dolor como para la dicha. Ni aún el amor se iguala a este sentimiento. Hay quienes se conforman con un amigo. Existen aquellos a quienes no les basta 1000. Usted corresponde a los últimos, y en esa simple correspondencia se originan su desgracia y mi oficio. Me atrevería a jurar que se inició usted refiriendo su conflicto amoroso a un amigo íntimo, y que éste lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció las soluciones que creyó oportunas. Pero usted, y de aquí arranca el interminable encadenamiento, no consideró acertadas esas fórmulas. Si le propuso con firmeza cortar, como dice, por lo sano, ¿Cómo se dice? usted encontró... Disculpe. No, si le propuso con firmeza cortar, como se dice. Como se dice, por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por perdida la batalla. Si, por el contrario, su consejo fue seguir el asedio hasta la conquista de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo todo negro y perdido. De ahí a buscar el remedio en otra persona, apenas si hay algo más que un paso. ¿Cuántos dio usted? Emprendió un esperanzado peregrinaje, hasta agotar su concurrida libreta de direcciones. Incluso trató, con éxito creciente, de entablar nuevas relaciones para apurar el tema. No es extraño que de pronto reparara en que el día tiene tan solo 24 horas y en que esa desconsideración astronómica constituía
un monstruoso factor en su contra. Fue preciso multiplicar los medios de locomoción y planear un horario de sutil exactitud. El uso metódico del teléfono vino en su auxilio y ensanchó, es cierto, sus posibilidades, pero este anticuado sistema todavía es un lujo, y el 70% de aquellos a quienes usted quiere mantener enterados carecen de esa dudosa ventaja. No contento con los desvelos. Disculpe. Digo, de esa lujosa ventaja. Ya, acá, bueno, en la versión que tengo dice dudosa. Disculpe, lujosa tengo yo acá la versión ya. Correcto. No contento con los desvelos y el insomnio, principió usted a madrugar para ganar un tiempo cada vez más fugitivo e irreparable. El descuido de su aseo personal se hizo notorio. La barba le creció montaraz. Sus pantalones, antes impecables, se vieron invadidos por las rodilleras, y un terco polvo gris cubrió de pesadumbre sus zapatos. Le pareció injusto, pero tuvo que aceptar el hecho de que, si bien usted madrugaba lleno de entusiasmo, escaseaban los amigos dispuestos a compartir esa vehemencia matinal. Así, hay que decirlo, ha llegado el momento ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien informado al amplio círculo de sus relaciones sociales. Ese momento es también mi momento. Por una modesta suma mensual, yo le ofrezco la solución más apropiada. Si usted la acepta, y puedo asegurar que lo hará porque no le queda otro remedio, relegará al olvido el incesante deambular, las rodilleras, el polvo, la barba, los fatigosos telefonemas. En pocas palabras, estoy en condiciones de poner a su disposición una excelente radiodifusora especializada. Dispongo en la actualidad, por el sensible fallecimiento de un antiguo cliente afectado por la reforma agraria, de un cuarto de hora que, si tomamos en cuenta lo avanzado de sus confidencias, sería más que suficiente para sostener a sus amistades, ya no digamos al día, pero al minuto de su apasionante caso. Creo además enumerar a usted las ventajas de mi método. Sin embargo, le insinuaré algunas. Ya, señor Medina, disculpe, gracias. A ver, señor Osorio, gracias. Sí, empiezo. Primero, el efecto sedante sobre el sistema nervioso está garantizado desde el primer día. Segundo, discreción asegurada. Aun cuando su voz podrá ser recibida por cualquier sujeto poseedor de un aparato de radio, juzgo improbable que personas ajenas a su amistad quieran seguir una confidencia cuyos antecedentes desconocen. Así, se descarta toda posibilidad de curiosidad malsana. Tercero, muchos de sus amigos que hoy escuchan con desgano la versión directa se interesarán vivamente por la audición radiofónica con solo que usted mencione en ella sus nombres en forma abierta o alusiva. Cuarto, todos sus conocidos estarán informados al mismo tiempo de los mismos hechos. Circunstancia que evita celos y reclamaciones posteriores, pues solamente un descuido o un azaroso desperfecto en el aparato propio colocaría alguna desventaja respecto de los demás. Para eliminar esa contingencia deprimente, cada programa se inicia con una breve sinopsis de lo narrado con anterioridad. Quinto, el relato cobra mayor interés y variedad y puede amenizarse cuando así se considera oportuno con ilustrativas selecciones de arias de ópera. No insistiré sobre la riqueza sentimental de las italianas y trozos de los grandes maestros. Un fondo musical adecuado es obligatorio por reglamento. Además, una amplia discoteca en la que se recogen hasta los más increíbles ruidos que el hombre y la naturaleza producen está a servicio del suscriptor. Sexto, el relator no ve la cara de los oyentes, lo que evita toda suerte de inhibiciones, tanto para él como para los que lo escuchan. Séptimo, siendo la audición una vez al día y por un cuarto de hora, el confidente dispone de 23 horas y 3/4 de hora adicionales para preparar sus textos, impidiendo así en absoluto contradicciones molestas y olvidos involuntarios. Octavo, si el relato alcanza éxito y el número de amigos y conocidos se suma una considerable cantidad de oyentes espontáneos, no es difícil encontrar
no es difícil encontrar casa patrocinadora, lo que une a las ventajas ya registradas cierta factible ganancia monetaria que ir creciendo abriría las posibilidades de absorber las 24 horas del día y convertir así una simple audición de 15 minutos en un programa ininterrumpido de duración perpetua. Mi honestidad me obliga a confesar que hasta ahora no se ha producido este caso, pero ¿por qué no esperarlo de su talento? Este es un mensaje de esperanza. Tenga fe. Por lo pronto, piense con fuerza en esto. El mundo está poblado de seres como usted. Sintonice su aparato receptor exactamente en los 1373 kilociclos, en la banda de 720 metros. A cualquier hora del día o de la noche, en invierno o en verano, con lluvia o con sol, podrá escuchar las voces más diversas e inesperadas, pero también más llenas de melancólica serenidad. La de un capitán que refiere desde hace más de 14 años cómo se hundió su barco bajo la ciega tormenta sin que él se decidiera a compartir su suerte. La de una mujer minuciosa que extravió a su único hijo en la noche de un 15 de septiembre. La de un delator atormentado por el remordimiento. La de un ex dictador centroamericano. La de un ventrílocuo. Todos contando interminablemente su historia, todos pidiendo compasión. Muy bien, muchas gracias a los tres lectores. Bueno, entonces ahora sí, como lo han leído, quizá podamos, como ven, se plantea como, o en todo caso ustedes, qué es lo que han podido advertir en estas páginas de don Augusto Monterroso, bajo ese título de Uno de cada tres. Ha establecido sin duda una comunicación, ¿no? Y entonces acá el asunto sería, de acuerdo a su experiencia, ¿quién es el que escribe? ¿Cuál es su identidad? Luego, ¿a quién le escribe? Y luego, ¿por qué le escribe? ¿No? ¿O sobre qué le escribe? En fin, esas son algunas de las cuestiones que nos plantea, ¿no? Bueno, se habla también de la necesidad de la comunicación, se habla también de la radiodifusión, en fin, ¿qué interpretaciones posibles podrían dar ustedes a esta pieza narrativa de don Augusto Monterroso? ¿Qué les sugiere? ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Cómo hay que tomar? ¿Es algo absurdo? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál podría ser la lectura que le tendríamos que dar a este texto que se llama Uno de cada tres y que tiene ese epígrafe de Plauto, ¿no? Más querría encontrar quien oyera las mías que a quien me narre las suyas, ¿no? De Plauto. ¿Qué les sugiere el texto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo... dentro de qué contexto puede darse? Porque acá hay un acto de comunicación, ¿no? Muy especial, muy peculiar. Se parece mucho a muchos actos de comunicación. Es decir, como dice en algún momento el propio texto, una de nuestras necesidades más sentidas, ¿no? Es la comunicación, y eso se ve actualmente en el mundo actual, y sobre todo se ha visto esto de manera dramática a consecuencia de la pandemia, que ha obligado a incursionar nosotros, ¿no?, en este formato
un tanto curioso, que es el de la comunicación virtual, ¿no? Donde nos comunicamos de esta curiosa manera en que nos escuchamos entre nosotros. Bueno, ese es el contexto, pero pareciera ser que el texto habla de alguna forma a un contexto parecido, en fin, lo he planteado así, ¿no? Como un texto donde además explica el señor Osorio precisamente, han leído ustedes tres, pero bueno, digamos, el que escribe la carta, ¿no? El destinador, para llamarlo de esa manera, autor de esta carta, porque eso es lo que dice ser, ¿no? Está dentro de mis cálculos, ¿no? Usa la primera persona, está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta, ¿no? Es probable también que al principio la tome como una broma sangrienta y casi seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí. Y no obstante, difícilmente caería en el error más grave. Vaya en su descargo, que no sería el primero en cometerlo, ni el último, desde luego, ¿no? En arrepentir, es la introducción. Bueno, y luego ya viene pues el desarrollo de esta curiosa carta, donde uno dice, ¿quién me escribe? Y bueno, el relato va dando muestras de cómo este emisor o este enunciador, como también se le puede llamar, conoce, ¿no? Conoce a quien está escribiendo, lo ha tipificado dentro de una cierta clase de personas, está jugando con esa posibilidad, y ese aspecto creo que está en el título, ¿no? 1 de cada 3. ¿Qué es lo que está en juego? ¿O es algo absurdo lo que plantea nuestro querido escritor don Augusto Monterroso, ¿no? Que él es de Guatemala, pero la mayor parte de su vida la pasó en México, ¿no? Tuvo una trayectoria muy destacada. Creo, un texto de él, si no me equivoco, ahora lo comprobaremos, El Eclipse también es de él, no estoy seguro, eso les preguntaré a ustedes después, pero bueno, ahora enfrentémonos a este texto. ¿Qué les parece? ¿Qué les sugiere? ¿Qué les plantea? ¿Cómo contestarían ustedes si es que se sintieran aludidos por esta carta, ¿no? ¿Qué ha hecho que alguien a quien ustedes no conocen de pronto les envíe esta carta, ¿no? ¿En qué contexto se da esta comunicación, esta actitud, esta decisión, ¿no? De este señor, que no se identifica, dicho sea de paso, en ninguna parte, ¿no? De hacer un acto de comunicación, ¿no? Y señalar el carácter, ¿no? Pues, está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Claro, en realidad es una carta sorprendente, ¿no? Porque no sabemos quién la escribió, ni a quién la ha escrito, ni por qué, ni para qué lo ha hecho. ¿Hay alguna lógica aquí? Hay algunos indicios, a ver, que ustedes que son lectores con buen nivel de comprensión, ¿no? Lectores muy competentes,
¿qué les dice este texto? ¿O no les dice nada? ¿Cómo, qué, qué claves, diríamos, el texto se da en un contexto, ¿no? Y tiene que ver con la vida, porque se habla de un problema, ¿no? Bueno, la vida es eso, es una cantidad X de problemas. Todos tenemos problemas, absolutamente todos, ¿no? De diferente tipo. Entonces, frente a este problema, lo que queremos es alcanzar una solución definitiva o por lo menos parcial, ¿no? Es dentro de esta situación en la que todos los seres humanos tenemos diversos tipos de problemas que este señor se atreve a hacer esa carta, ¿no? Y claro, también lo dicen en el texto, sin duda conoce, parece que parece que, bueno, no puede ser, es un detective, quizá, no sé qué, a ver qué sugerencias puedo recibir de parte de ustedes. Discúlpenme que estoy un poco resfriado, así que por momentos me incomoda eso, pero en fin, a ver, mis queridos amigos, qué probables lecturas, qué probables sentidos, ¿no?, tiene este texto que nos deja así pensando, ¿no? Profesor. Sí. Bueno, yo creo, bueno, es una interpretación simple, ¿no? Pero a mí me parece que alude hacia el egoísmo de este interlocutor que no conocemos, ¿no? Su público objetivo es aquel que le gusta hablar de sus problemas, pero no tener una charla como tal, ¿no? Por eso le presenta esta radio, ¿no? Lo que resulta un poco gracioso, ¿no? Cuando, o sea, se mantiene el misterio de quién es el que escribe la carta y al final nos enteramos de que su misión era vender un aparato, ¿no? Simple, electrónico, ¿no? Y luego le dice a usted que quiere mantener a todos informados, no a usted que quiere saber de los demás o a usted que le interesa la comunicación o el contacto, ¿no? Es más, le da un aparato que lo distancia del contacto humano, ¿no? Lo aísla. Y creo que nos habla de este egoísmo que nos aísla también de la comunicación, porque solo se refiere a sus propias, o sea, busca la compasión, ¿no?, sus propios problemas. Y este aparato sería un símbolo de la distancia que al hacer esto él establece con su conocido. Bueno, Sí, sus ideas y su lectura es interesante. Como usted ha mencionado, se habla de la compasión aquí, ¿no? La compasión. Hasta donde usted ha leído, lo que dice el texto es que hay gente que quiere, que necesita de la compasión de otros, dice, ¿no? Sí. Y frente a eso, él le plantea una especie de solución, ¿no? Creo que es eso, una ¿no? especie de aislamiento, ¿no? El aislamiento. Para el egoísmo de sus emociones o de su dolor, para poder, y que su comunicación sea de un solo lado, ¿no? Es decir, lo que se buscaría como objetivo sería la discreción. Es decir, que este señor tenga la posibilidad de hablar de su problema, o en todo caso dar a conocer su problema, pero de manera que, digamos, los demás no se enteren, ¿no? Los demás no sepan quién es él. ¿Es esa la idea, dirían ustedes, u otra? ¿Qué otra sugerencia hay con respecto a este texto?
¿Alguna otra idea de parte del señor Osorio, señor Medina? Profesor, Sí. no sé si yo he entendido un poco diferente que la compañera, Claro. pero aquí veo que es el hablante que se excusa un poco al decir que se va a sorprender el que reciba la carta que le está enviando, ¿no? Ajá. Es como una excusa, ya que lo puede tomar mal, ¿no? Como una broma sangrienta. Claro. Pero en realidad, a pesar de ser muy franco, ya que le dice que siente lástima por la persona que recibe la carta, pero sin embargo, después de explicarle un poquito y argumentar, Ajá. y decirle que es el oficio que él tiene, Sí. simplemente le sugiere una facilidad y le dice: yo tengo acceso a una radioemisora, Ajá. una excelente radiodifusora especializada. Uh-huh. Entonces, estoy en condiciones de ofrecerle a usted un puesto allí. ¿Y para qué? Esa es la esencia de su argumento. Ajá. Para que usted hable en esa radiodifusora los problemas más acuciosos, más fuertes que usted pueda tener y que lo están inundando de pesimismo, que lo ve todo negro, todo perdido. Uh-huh. Y no se sienta mal, porque en realidad esto es algo que 1 de cada 3 personas lo siente. Es algo muy común entre los seres humanos. Uh-huh. Por lo tanto, no se sienta mal y hable. ¿Y uh-huh. cuáles son las ventajas de ese método que le estoy sugiriendo o invitando? Y ahí le lista 8 ventajas. Y trata de convencerlo. Y finalmente le dice: tenga fe. Y le dice los kilociclos, la banda, los detalles técnicos. Pero en realidad lo que le está tratando es de ofrecer un consuelo ante su situación de desesperanza. Lo curioso es que menciona en la parte final Ajá. a algunas personas a quienes les correspondería o les convendría seguir este método. Ajá. Porque es gente atormentada. Un delator, por ejemplo, un exdictador centroamericano, un ventríloco. ¿Por qué? Porque todos ellos cuentan una historia que los atormenta. Y por eso ellos piden compasión. Podríamos decir políticos peruanos también, ¿no? Claro. Dentro de esa lista, ¿no? Es decir, muchas personas que están con cuestiones fuertes, contradictorias entre sí, y que por eso sienten ese tipo de inquietudes. Uh-huh. Pero básicamente en eso consiste la alusión de Plauto también. Es decir, la gente necesita no tanto escuchar, sino que les escuchen a ellos. Uh-huh. No escuchar a otros, sino más bien que otros les escuchen las contradicciones con las cuales quieren desahogarse. Uh-huh. Entonces, 1 de cada 3 imperiosamente necesita desahogarse, claro, para restaurar su equilibrio. Uh-huh. Eso yo lo podría poner como un subtítulo de este cuento, ¿no? Claro, sí, claro. Lleva el cuento también invita a que el lector le ponga Es decir, que de alguna forma podríamos decir que el texto tiene una función publicitaria, ¿no? Sí, claro, porque difunde uno muchas cosas que al final podrían inclusive hacer que un espacio pequeño de unos pocos minutos pueda ser permanente, y eso incluye réditos económicos. Claro, le está ofreciendo un servicio en realidad, ¿no? Así es. Un servicio para que este señor pueda expresarse, ¿no? Pueda hacer que lo escuchen, ¿no? Que es lo que, como usted decía, los seres humanos pareciera ser que más nos gusta más que nos escuchen a que nosotros escuchemos al otro, ¿no? Eso, ¿no? Así sería, ¿no? En esencia eso es lo que he entendido.
Sí, me parece que Mis es compañeros eso. pueden complementar seguramente Claro, con más sí, ideas sí, sí. enriquecedoras. Sí, esto me hace recordar, después pueden agregar un texto de este mismo autor, ¿no? No lo he... Sí, creo que es este mismo autor, Monterroso. El texto tiene que ver también con esta época, ¿no? Corresponde a esta época tecnológica, porque la solución que da tiene que ver con la tecnología, pues no, tiene que ver con la radiodifusión. Y claro, en sus tiempos fue, bueno, tuvo una importancia que, claro, hoy la siguen teniendo, ¿no? Pero tiene que ver justamente con la importancia que los medios de comunicación han ido asumiendo, ¿no? Han ido de una u otra forma satisfaciendo esa necesidad de comunicación, porque todo pasa por el lenguaje, todo pasa por el lenguaje, ¿no? Y quizá por eso pues se han creado tantas formas de comunicación, sobre todo ahora último. Yo creo que en ese sentido el texto anuncia, ¿no? Ah, y les decía que él tiene, si no me equivoco, si no estoy a veces lo confundo con Arriola, en todo caso después podemos constatar, no sé si el texto es de Monterroso o es de Arriola, disculpen si me confundo, pero los menciono, ¿no? Porque uno de ambos tiene quizá ustedes lo reconozcan después que yo les señale de qué trata ese texto. El texto se llama Anuncio, así simplemente, ¿no? Así como este que se llama Uno de cada tres, ¿no? El texto se llama simplemente Anuncio. ¿Y qué es lo que anuncia ese texto que se llama de ese modo? Pues anuncia, es también un texto publicitario, ¿no? Que satisface a una necesidad muy también crucial, vital, ¿no? Este señor o esta compañía ofrece a los posibles usuarios, ¿no? Ofrece estas muñecas inflables, ¿no? En forma de mujer, para casos en los que, digamos, la mujer real no esté presente, y entonces pueda, el que compra esta muñeca pueda satisfacer sus necesidades sexuales con esta muñeca, ¿no? Que se ofrece como un producto, ¿no? ¿Han leído ese texto? Muñequita linda. No. Sí, creo que es parecido, pero me parece que Muñequita Linda, que es un texto de Jorge Nina Paita, podría haberse inspirado en este texto que, como les digo, no sé si es de este señor de Arreola, o de Arriola o de Monterroso, ¿no? Pero tiene ese carácter, ¿no? Ahí también el problema, y que es un problema real, ¿no? De situaciones en las cuales por diversas razones no hay mujeres, entonces están ausentes las mujeres y solo hay hombres, y los hombres tienen una necesidad, la necesidad sexual, que es otra necesidad, así como la de comunicarse, es universal, ¿no? Entonces, para esos casos, ¿no? En ese texto, esta compañía ofrece vender estas muñecas, ¿no? Curioso también el texto, pero tiene conexión también con porque en apariencia, bueno, tiene el carácter de un texto persuasivo,
como señalaba el señor Medina, en la parte que leyó el señor Osorio, se habla del método, ¿no? Este método que tiene tales y cuáles características. Igual ocurre en este otro texto donde se da, digamos, a conocer las ventajas que ofrece este producto que sería las muñecas, ¿no? Que es algo que existe, ¿no? Es algo que pues se da. Y claro, corresponde a esta época contemporánea donde no solamente se da satisfacción a las necesidades con las que vino, con las que viene el hombre al mundo, no se ha inventado más necesidades, ¿no? Y claro, eso ha impulsado el desarrollo tecnológico, especialmente en el campo de la comunicación, ¿no? Como hay un cuento de otro escritor, este es un escritor peruano, Eduardo González Viaña. Ustedes saben que existe este servicio, no sé cómo se le llama exactamente, pero es un servicio que se ofrece también vía telefónica, porque acá en este cuento también se habla de eso, ¿no? Entonces el caso de estas personas que se satisfacen, persuaden, seducen, ¿no? Seducen a otras personas y por las cuales estas personas pagan un servicio. No sé cómo se llama ese servicio, pero está en un cuento de González Viaña, ¿no? Bueno, a eso alude este texto, ¿no? Está dentro. Entonces yo creo que sí es interesante la estructura, la forma que ha escogido, en este caso Monterroso, con toda seguridad, pues es un texto de él, ¿no? Y que creo que de alguna forma es expresión de el gran desarrollo, el inaudito, podríamos decir así, el inaudito desarrollo de todas las posibilidades de comunicación que existen en el mundo actual, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, de que nosotros somos un grupo pequeño, cada uno está en su casa y cada uno desde su casa está siguiendo la clase. Y no solo y además está conversando, ¿no? Está intercambiando opiniones, está trabajando acerca de un texto que también está relacionado con la necesidad de la comunicación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ya el conocer este texto les daría a ustedes incluso la posibilidad de pues, inventar un texto así, ¿no? Ese es. Luego de ese texto, pero todavía tenemos tiempo, quería preguntarles, no estoy muy seguro, creo que el texto, el eclipse, lo leímos, el texto de Monterroso. ¿Alguno de ustedes recuerda? Es el texto que viene a continuación, está en la página 78. Bueno, vamos a releerlo, aunque ya lo hayamos leído. Creo que si ya lo hemos leído y ustedes lo recuerdan, entonces podemos pasar a otro texto que también me parece interesante. Bueno, este de Monterroso se llama El Eclipse. Vamos a pedir al señor Osorio, por favor, la lectura de este breve texto y luego de algunos pequeños comentarios que ustedes quieran hacer. Por cierto, que serán muy bien recibidos, ¿no? Gracias por sus aportes al texto que acabamos de leer, porque han podido, ¿no?
yo creo encontrar ciertas claves. Quizá habría que buscar más información. Señor Osorio, por favor, el eclipse, ¿no? Que no... Sí, profesor. Veamos. A ver. Un momento. Un momento. Bien. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la escuela en España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar a su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento, de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puede hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió su incredulidad en sus ojos. Veo que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre levemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Así es, ahí tienen ustedes el eclipse, ¿no? Este sí es netamente, es un texto narrativo, ¿no? Pero creo que es un texto interesante, no sé qué les ha parecido, qué les sugiere, cómo lo abordamos. El narrador es un narrador omnisciente. Hay un personaje más importante. Bueno, ¿qué les parece este texto? Creo que no es tan complicado como el anterior. Bueno, el cuento del eclipse señala que hay un personaje que viene de la tradición cultural de Occidente y unos individuos que son que tienen conocimientos de la América, de la América prehispánica, y el primero intenta sobrevivir con los conocimientos que tiene, pero resulta que no vale nada en el segundo porque ya están totalmente superpuestos. Entonces, esta incomunicación, esta incomprensión de los límites del conocimiento de cada uno, produce al final que el personaje español termine muerto. Claro. ¿Alguna otra observación sobre este relato? Profesor, Sí. a mí me pareció muy ingenioso Un poco más alto, que no escucho bien. ¿Ahora me escucha? Qué raro, debe ser mi conductor. ¿Ahora me escucha, profesor? ¿Sí? Ah, ya. Yo quería decir que es muy ingenioso esta especie de acusación hacia esta mirada occidental con la que vinieron los conquistadores, ¿no? Que trataban a los pobladores, a los indígenas, como los bárbaros, como la barbarie, que no conocían nada, cuando la verdad es que sí tenían conocimientos de astrología, ¿no? Y ellos mismos pudieron condenar en esta historia, ¿no? A aquel que quería jugar con sus creencias, ¿no? Su visión. Y bueno, y eso me pareció muy interesante, y la manera en que
condensa toda esta posición del otro español y los indígenas en un relato tan cortito, ¿no? Ajá. Bueno, es uno de los textos ambientados, en este caso, claro, es la época de la colonización, de ese encuentro que hubo a partir de la llegada de los conquistadores españoles, ¿no? En fin, se Profesor, me repartieron. gustaría comentar algo más. Sí, cómo no. Vemos pues que este cuento aparentemente está planteando alguna especie de crítica simbólica, alguna soberbia, condescendencia del conocimiento de los españoles y todo esto, pero creo que más el cuento plantea en su situación una triste coincidencia, porque hay cuestiones que la cultura occidental había desarrollado y que la cultura y las culturas pues prehispánicas americanas no habían desarrollado. Por ejemplo, el conocimiento de la pólvora, Claro, y que traería las armas, claro. La caballería, y entonces y también ciertas nociones acerca de otras ciencias. Pero Claro. lo que pasa de que aquí hay una intersección entre la cuestión de y la mala suerte, porque aquí vemos que este señor, pues este fray, intenta salvar su vida tratando de jugar con la ignorancia de los mayas, claro. Pero le sale mal, precisamente en ese giro de acontecimientos y en ese momento exacto en el que tuvo la mala suerte de estar, porque en otro caso, pues, comparemos esta situación ficcional con la situación real de la conquista. Veremos que los incas, y bueno, la población inca que pertenecía a los dominios de Tahuantinsuyo, se sorprendía bastante al ver caballos que corrían tan rápido, y a estos les decían que eran inmortales, ¿no? Y hay que retrotraernos a la novela de Cutimuy Garcilaso para ver un episodio también ficcional, donde cuando Francisco Pizarro enterró un caballo que había muerto en batalla, para que los indígenas siguieran pensando que eran inmortales. Entonces, este cuento entre enfrentamientos de sistemas epistémicos, también de sistemas de sistemas de conocimiento, programas de conocimiento, nos hacen ver dos cosas. La primera, que en ficción esta no es la única posibilidad, y segunda, que la ignorancia aquí trae la soberbia, ¿no? Y la condescendencia con otros pueblos, porque es precisamente la ignorancia que le cuesta la vida a Fray Bartolomé Silas, que su vida estaba condicionada cuando se perdió, ¿verdad?, en el bosque. Entonces, yo creo que al final lo importante es ver cómo nuestra mala suerte la podemos empeorar con nuestra ignorancia, ¿verdad? Como una situación terriblemente desfavorable es totalmente ya finiquitada por nuestra pretensión de que los otros saben menos que nosotros, y esto extenderlo a un campo cultural, ¿no? Intercultural, y
creo que si tantos atropellos se le han cometido a la cultura, a las culturas originarias de nuestro continente, Ajá. ha sido precisamente porque se ha tenido la soberbia de pensar que no sabían nada. Claro. Los españoles que llegaron aquí y que menos comprendieron a los pobladores indígenas y sus extensas y complejas culturas, Sí. pensaron de que sabían menos de lo que realmente sabían, Claro. y eso les costó no solamente la vida a los colonizados, sino que también condicionó una situación pues futura de república, de nueva colonia, digamos, debido al capitalismo y esta subordinación de conocimientos, producto de esta condescendencia. Y no se ve, y ha sido muy difícil llegar al punto en el que se ve la realidad de que sabían más de lo que realmente sabían, y los que no sabían en realidad eran ellos, Claro. por su ignorancia. Sí, muy Profesor. bueno. Sí, como lo escuchamos con Raúl. Sí. Sí. En realidad cada cual sabía lo que sabía. Sí, El otro tal vez era ignorante, Ajá. el religioso era ignorante de lo que sabían con mucha precisión los nativos, y ellos a su vez también eran ignorantes del Claro. conocimiento aristotélico. Claro. Pero hubo un error de este religioso confiado. ¿Cuál fue su error? Que él acertadamente pronosticó que ese día iba a haber un eclipse, Ajá. pero él creyó que era un eclipse total. Y lo que nos dice la narración, o deja entrever la narración, es que fue un eclipse parcial, Ajá. no total. Porque ahí dice que el sol estaba decreciendo en su luminosidad. No estaba la luminosidad que corresponde. Ajá. Entonces da a entender de que hubo un eclipse, pero parcial. Entonces cuando él, en ese idioma que recién poquito Ajá. había aprendido, les dice que si lo matan va a oscurecer el sol, lo esperaron. Los indígenas, bueno, fueron pacientes y lo esperaron. Pero ¿qué ocurrió? Que les salió mal el cálculo, se acordó mal, pues. Claro. No hubo un eclipse total, sino un eclipse parcial. Y lo mataron. O sea, de alguna manera, los ambos conocimientos se confrontaron allí. Se confrontaron. Pero, como bien dijo el compañero, la soberbia pues le ganó al religioso. Pero más que soberbia, tal vez es el que en su civilización occidental, para él eso era un acto de heroicidad. Pero al final venció su humanidad porque fue la que a través del engaño quiso librarse de la muerte. Cosa que al principio no se lo planteó. Él más bien se planteó morir como un héroe. Sí, pues. Pero tampoco pudo morir, no pudo salvarse de la muerte. ¿Por qué? Porque simplemente su conocimiento no era suficiente. Pero básicamente esos son los contrastes que se dan a veces en las historias, ¿no? Y eso es lo que hace interesante los cuentos que nos narran estos autores. Claro, sí, es verdad. Muy buenas observaciones las de ustedes. Claro, sí, pues ambos hay una confrontación de conocimientos acá, ¿no? Tiene el conocimiento es lo que decide acá el desenlace, ¿no? Las suposiciones también, porque él supuso, Bartolomé supuso con soberbia, como dijo uno de ustedes, entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, ¿no? Y dispuso lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura, ¿no? Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad
en sus ojos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esto quiere decir, claro, que el conocimiento de los indígenas era muy exacto, ¿no? Es decir, no solamente ellos sabían del eclipse, sino que además hay, como bien decía el señor Medina, diferentes tipos de eclipses, ¿no? Totales, parciales, en este juego cósmico, donde intervienen el Sol, la Luna, la Tierra. Bueno, todo eso está en juego aquí y el autor ha desarrollado esta también aquí la confrontación que hubo, como ha dicho el señor Osorio también, ambos la señorita Lovero también, todos han contribuido, ¿no? Digamos, a contextualizar cada hecho. Cada hecho depende de una serie de factores, como también hemos tenido oportunidad de verlo. Claro, en materia de astronomía, diríamos, de acuerdo a la versión del relato, nuestras culturas originarias, quizás no solo la guatemalteca, sino todas, tenían un conocimiento equivalente o hasta superior quizás que la cultura europea, occidental, ¿no? Y claro, en otros aspectos sí, sobre todo en la cuestión bélica, en la cuestión de las armas, en la cuestión del fuego, fue esa superioridad, pero que no era producto sino de que nuestro mundo estaba en una etapa anterior de desarrollo. No, la cultura occidental no truncó ese desarrollo. No, nuestras culturas originarias no tuvieron la oportunidad de crecer en todo su potencial, y de esas carencias, porque al parecer eran culturas mucho más jóvenes, ¿no? Entonces de eso se valió Occidente, sobre todo de la superioridad en el caso del fuego, el uso del fuego, y también lo del caballo, ¿no? Bueno, son historias muy profundas, muy complejas, y que la literatura recoge, ¿no? Todo eso está también en la novela que ustedes leyeron. Bueno, acá hay otra novela, no, es un cuento que también les puede interesar, ¿no? Porque va en esa misma línea. A ver ustedes que son lectores, como el texto que acabamos de revisar, el texto de El eclipse, un texto muy conocido, ¿no? Es de Augusto Monterroso, del mismo autor de Uno de cada tres, ¿no? Se ve que es muy creativo, en campos diferentes, ¿no? Y este otro autor con el cual yo lo confundo, porque probablemente ambos se conocieron, se trataron en México, aunque Arreola sí es mexicano, ¿no? En la página 80, ¿no? En un libro de él, hay un relato. Vamos a leer con el tiempo para trabajar también en este texto. Vamos a verlo. El texto se llama Eva. Sí, es breve. Ahora vamos a pedirle al señor Medina que lea este texto. Eva. Es
Sí, claro, pero es independiente, ¿no? Es totalmente independiente, no tiene nada que ver con Eclipse. Este ya es un texto el autor es Juan José Arreola. Correcto. Sí, el título del libro es Confabulario y el título del relato es Eva, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Es breve, como acabo de señalar, y sí, léalo usted, señor Medina, y luego lo comentamos, porque creo que también nos plantea interrogantes, inquietudes, simetrías, en fin, ¿no? Todo lo que plantea un texto de un gran autor como es Juan José Arreola. Ok. Eva. Él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y facistoles. Ella se escapaba, hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. 5.000 años absurdos los separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. En vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca, especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII, era un dilatado arsenal enemigo. Disculpe, profesor, pero estoy resfriado. Sí, no sé si podría relevarme. ¿Cómo no? A ver, que lo releve el señor Osorio. Gracias, señor Medina. Sí, discúlpeme. No, igual estoy yo también. El tiempo está Marcos pésimo. También está conectada, doctor. Sí, a ver, señorita Marcos también está conectada. Señorita Marcos, ¿podría continuar, por favor? Para darle también la opción a la señorita Marcos, con toda cortesía, por cierto, que continúe el relato de Eva, que el señor Medina, con una buena voz ha leído. Entonces usted continuaría a partir del segundo párrafo. En vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII era un dilatado arsenal enemigo que englosaba el concepto de honor y algunas atrocidades de este mismo Jaez. La joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos. Ahí está abajo siga. Pero a la muchacha todas estas cosas la dejaban fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Escapaba siempre de anaquel en anaquel, subía a veces a las escalerillas y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente, la derrota algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de James Ward. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. En el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresiva y de ese regreso accidental a su punto de origen. La tesis del Wolf sedujo a la muchacha. Miró al joven con ternura. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. Lo perdonó a él,
perdonado a todos los hombres. Perdonando. Perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió esplendores, bajó los ojos como una Madonna. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y allí en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario, a semejanza de los palafitos. Uh-huh. Bueno, ahí tienen ustedes este texto sorprendente, ¿no? No sé qué les parece. Recurre a ciertas técnicas, sin duda. Ahora, claro, lo que dificulta un poco la comprensión de todo lo que está en juego es las citas, ¿no? Lamentablemente no he tenido... todo esto ocurre en la biblioteca, ¿no? En una biblioteca. Y entonces allí ahí está este conflicto hombre-mujer, que es un conflicto también milenario, que se sigue dando, ¿no? Y, bueno, entonces aquí se cita a Bachofe, por ejemplo, ¿no? El sabio dice que todas las mujeres debían leer porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Y a su vez, eso es lo que recuerda a ella, ¿no? A ese autor. Tendríamos que constatar esa información. Y lo otro es en ese sentido se parece, ¿no?, al texto anterior, al texto del eclipse, siendo de dos autores diferentes, como él, así como ella bueno, sí, se cita a dos autores, a Bachofe por un lado y luego a Golpe, ¿no? Heinz Golpe. Bueno, entonces, y se hace incluso una cita de lo que habría afirmado este autor, Heinz Golpe. Y bueno, todo esto lleva hacia a un cierto desenlace, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se maneja aquí el tiempo cronológico, el tiempo narrativo? Se menciona incluso la literatura española, ¿no? El texto comienza con una escena que parece estar situada en un tiempo real, ¿no?, para decirlo así. Pero luego el texto se proyecta, ¿no?, hacia un tiempo legendario, un tiempo de mayor extensión, ¿no? Y la anécdota se va desarrollando a través de esta tensión, ¿no? El título mismo ya es connotativo. El nombre Eva, claro, ustedes connota, pues tiene una connotación histórica enorme, así como también el nombre de Adán, ¿no? Eso supone la pareja. Y aquí en este relato fabulado, vamos a decirlo así, por Juan José Arriola, se da esta escena que por un lado corresponde a un tiempo preciso, pero con alusiones a un pasado muy remoto, ¿no? Y al final se vuelve a ese lugar original donde comienza esta historia. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay un juego, ¿no? Sobre todo la dimensión temporal está manejada de ese modo
de un modo que corresponde a lo mítico, ¿no? A lo mítico, a lo mezclado con lo histórico. Y bueno, habla una vez más de cómo ha evolucionado la humanidad. Finalmente sigue siendo un misterio cómo hemos evolucionado, ¿no? Claro que a veces viene la impresión no que hemos evolucionado, sino que hemos involucionado. Pues justamente, si referimos este texto llamado Eva, a lo que ocurre en el mundo de hoy, ¿no? A esa violencia que la vemos en los noticieros, esa violencia, esos casos cotidianos de un hombre que acuchilla, que mata con violencia feroz a su compañera o a una mujer, ¿no? Es decir, la especie humana es desconcertante desde ese punto de vista, ¿no? Es desconcertante, es capaz de las peores atrocidades, pero a la vez, bueno, el hombre y la mujer están hechos para estar juntos, pero diera la impresión que también siempre han estado en conflicto, ¿no? Eso es y que la vida es así, ¿no? Es una relación de actos en los cuales siempre hay esta violencia, hay esta lucha, ¿no? Sí, no sé si alguien quiere señalar alguna observación acerca de este relato. Profesor. Sí. Aquí pareciera el autor indicar que, en forma un poco humorística, que la mujer en realidad lo que está buscando es no ser la dominante del hombre, sino más bien ser la primera, es decir, la que fue creada en primer lugar, si se toma eso, fue evolucionada en primer lugar. Al menos ese es el lado humorístico. Ajá. Que yo puedo notar en este relato. Ya, sí. Bueno, en algunas versiones, ¿no? En algunas versiones sobre el origen de nuestra especie, que está constituida por dos seres, que son los hombres y las mujeres, se habla que en algunos, y acá en el texto también se menciona, ¿no? Como hubo en alguna etapa de la larga historia o prehistoria de nuestra especie, hubo un momento en que la mujer predominaba, ¿no? Y se dice eso, ¿no? Acá en esta página 81, voy a dar una lectura, a ver si de esa lectura salen algunas ideas más acerca de este texto, ¿no? Que se llama Eva. Él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y facistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. 5000 años absurdos los separaban. Durante 5000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada,
reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes, ¿no? Esa es una escena de seducción, ¿no? Él la persigue a ella. Ella a su vez se defendía, trataba de no caer en brazos del otro, aludiendo a sus derechos, ¿no?, violados a lo largo de la historia. Dice, y siguiendo con él, dice, en vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII era un dilatado arsenal enemigo que glosaba el concepto de honor y algunas atrocidades de ese mismo jaez. El joven citaba infatigablemente a Beethoven. Habrá que buscar información sobre este Beethoven, ¿no? El sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. No es posible que sea una fuente que haya utilizado el autor. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos, ¿no? La mujer estaba arriba y el hombre estaba abajo, ¿no? Situación oscura, dice, regida por la mujer. Pero a la muchacha todas estas cosas la dejaban fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, subía a veces a las escalerillas y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente en la derrota, algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Volpe. Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento, ¿no? Y se transcribe un párrafo con la cita de este autor, ¿no?, traída a colación para favorecerse por este joven, ¿no? Entonces, según Volpe, dice, en el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresiva y de ese regreso accidental a su punto de origen. Toda una teoría, pues, acerca de cómo se dio esta evolución, ¿no? La tesis de Volpe sedujo a la muchacha, ¿no? Sedujo a la muchacha. Miró al joven con ternura. Miren ustedes cómo cambió su actitud después de haber escuchado ese párrafo. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos.
Esto, bueno, nos lleva pues a los mitos, ¿no? Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió esplendores, bajó los ojos como una madonna. Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y allí, en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de los palafitos. Bueno, aquí nos vamos a quedar con cargo a seguir dándole vueltas a este texto último, ¿no? Que nos ha planteado una historia en parte mítica y en parte histórica, y que alude a ese contrapunto que siempre ha habido entre los hombres y las mujeres, ¿no? Creo que en ese sentido da para... Y por si acaso, por favor, a ver si ustedes buscan, yo también trataré de ubicar datos acerca de estos autores citados, ¿no? Bachofen y Volpe. Bueno, ahí nos quedamos con mi agradecimiento por su participación y por su asistencia a clases. Nos vemos en la próxima sesión del curso. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves.